Muy buenas noches, queremos darle la bienvenida al programa Por Siempre, en donde entregamos los principios de Dios para poder edificar familias, matrimonios, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Mi amor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias, siempre les decimos gracias por abrirnos la puerta de su casa a través de estas plataformas de YouTube y de Facebook que han sido una tremenda bendición en este tiempo para poder edificar una familia sólida sobre la roca. Estamos tratando un tema muy interesante, quedamos hace 8 días en To Be Continued, continuará. Así es. Este tema nos habla acerca de lo que tiene que ver con las herencias. Vamos a ir a la palabra, Ezequiel 16, versículo 44 en adelante. Dice así: He aquí todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál la madre, tal la hija? No sé si se acuerda que hablamos de tal palo, Tal astilla. hijo de tigre, Sale a rayas, no sale pintado. sale pintado. Y dice, hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos, vuestra madre fue Tea y vuestro padre amorreo. Vamos a comenzar con un tiempo de oración, presentando delante de Dios nuestras vidas. Si está con su pareja, tómela de la mano, cierre un momento los ojos, dígale con nosotros, Señor Jesús, queremos colocar este tiempo en tus manos, queremos pedirte que hables y ministres a nuestros corazones. Que tu palabra hoy nos sea revelada para que podamos aprender, entender, guardar y poner por obra. Señor, quita toda venda de los ojos de cada pareja, de cada familia, y que tu palabra revelada podamos aplicarla para traer libertad a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, comenzamos viendo hace 8 días acerca de la parte de la herencia. A veces el ambiente puede crear influencia sobre la vida de las personas, pero más lo que nosotros vemos dentro de los hogares tiene que ver con una herencia, y esa herencia tiene que ver con lo que se fundamentaron los hogares tal vez maternos o de los abuelos, con las creencias. Muchas de las creencias no son las correctas. Veíamos que hay ejemplos de forma de disciplinar a los hijos de acuerdo a cómo fuimos disciplinados o a cómo los abuelos nos trataron, y de allí vienen muchas de las transferencias espirituales que va de una generación a otra. Indudablemente que el pasado sí afecta. Hay gente que dice, no, el pasado no afecta porque en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, es cierto, pero venimos de una herencia, y hay una palabra que está escrita en la Biblia, que es la palabra maldición y la palabra iniquidad. Y esas dos palabras tienen que ver con un pasado espiritual, con un pasado de acciones que indudablemente afecta. Inclusive nosotros somos un producto de afectación desde la caída. En Génesis 3 el Señor determinó lo que sucedería con base en la caída y cómo entró la maldición sobre la tierra. Dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con sudor tendrás que comer el pan, trabajarlo. A la mujer le dijo que tendría dolor en sus preñeces. Vinieron unas consecuencias sobre la raza humana, y esas consecuencias han estado hasta el día de hoy. Pero algo fundamental es entender que no, cuando llegamos a Cristo, no tenemos por qué seguir viviendo esas consecuencias. Es muy importante poder evaluar la vida, poder saber dónde están áreas de maldición en nosotros para poderlas entregar. Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos habla acerca de Abraham y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La misma herencia que tuvo Abraham, tú y yo tenemos a través de Cristo. Esa misma herencia está para nosotros, y es una herencia basada en el pacto y en la fidelidad. Ese pacto fue determinado aún en la parte de cuando el Señor le entrega a Moisés Las tablas de la ley. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos o los 10 mandatos
tenían que ver con establecer una relación de pacto delante de Dios y de obediencia delante de Dios. Ahora, en esos 10 mandamientos, 5 tienen que ver directamente con la fidelidad y con el pacto, y se aplican perfectamente a lo que es el matrimonio. El sexto mandamiento dice, no mentirás. El séptimo, matarás. No matarás. El séptimo dice, no cometerás adulterio. El octavo dice, no hurtarás. El noveno dice, no darás falso testimonio. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes del prójimo, ni nada que tenga que ver con el prójimo. Estos no eran restrictivos, sino eran mandamientos protectores para nuestra vida, para el matrimonio, para las familias. Protegían el hogar y lo protegen aún hoy en día. Y hablamos de un texto que el escritor Neil Anderson dice. ¿Te acuerdas del texto? Sí, él comentaba que las iniquidades de nuestros antepasados, que es lo que dice la Biblia, han pasado por 4 generaciones. No tuvimos padres perfectos que nos crearan en una atmósfera sin pecado, utilizando los principios de la palabra de Dios. De pronto, si fuéramos del pueblo judío, podrían decir, allí desde pequeños les enseñaron la Biblia, claro. Pero en nuestra cultura no es fue así. No es así. Y lo interesante es que hasta aquí llegamos hace 8 días, y hace 8 días dijimos, ¿cómo poder tratar con esto? Con esas herencias. ¿Qué podemos hacer? Y hoy vamos a tratar sobre eso. Entonces, ¿cómo podemos tratar sobre eso? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas, queridas parejas, tomen nota por favor, porque esto es un tema muy interesante que tenemos que poner por obra. Dice Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, usted y yo éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si están allí, digan, hay esperanza para nuestro matrimonio. Antes de continuar, queremos saludar a las parejas que están hoy conectadas. Saludamos a Camilo y Natalia, están hoy conectados. ¡Qué bonito! Las diferentes parejas que se conectan a esta hora a través de las plataformas. Gracias por estar allí siempre y recibiendo estos consejos tan tremendos. Pero quiero seguir leyendo, ahora saludamos. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Queridas parejas, ¿nuestro matrimonio tiene esperanza en Cristo? Claro que sí. A través de Cristo, pues hemos recibido la dicha del perdón de nuestros pecados, que se hace obviamente por fe. Eso no significa que no tengamos que arrepentirnos. Y recordemos qué significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con la palabra metanoia, que es un cambio, es un giro al contrario. Yo voy caminando hacia allá, doy media vuelta, me detengo, doy media vuelta y empiezo a caminar al lado contrario. La palabra metanoia significa metamorfosis, es un cambio, donde cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de vivir, y lo hago conforme a lo que está en la palabra de Dios. Allí viene la palabra arrepentimiento. Y eso nos lleva a lo que dice la Biblia, tener frutos dignos de arrepentimiento, porque yo puedo decir, ya me arrepentí de mis pecados. El arrepentimiento genuino, el verdadero, es aquel que manifiesta el cambio. No es solamente decir, Señor, perdóname porque he sido mal papá, mal esposo, mal hijo, pero no hay un cambio, ahí no hay arrepentimiento. Por eso la vida cristiana no es religión. No. O sea, cuando uno se acomoda a una religión, cuando uno se acomoda a, no, es que solamente es orar, es saludar, Dios le bendiga. No. Esa no es vida cristiana. Vida cristiana es cambio. Es un cambio de esa manera. Uno cambia porque el Dios el que está dentro, el Espíritu de Dios, toma la palabra y empieza a decirle a uno, cambia. Ojo. Así no se habla, esa no es la conducta, es por este lado. Uy, qué bueno que hiciste eso. Y entonces cada día es una renovación en nuestras vidas. Ahora, queridas parejas, familias que se conectan, no podemos pretender alcanzar la bendición
si no hay un arrepentimiento, si no hay cambios. ¿Cambios en qué? Por ejemplo, como parejas. Cambios en hábitos, costumbres, tradiciones, una cultura que es muy diferente a la cultura que está en la Biblia, a lo que enseña la palabra. Y esa cultura la traemos desde padres, abuelos, generaciones, tiene que ver con nuestra tierra, de donde vos seas, de la ciudad donde vives, del país donde naciste. Eso es arraigado y es fuertemente arraigado, y a veces lo que no entendemos es que esa parte histórica, que es un pasado, está afectando nuestro presente y afectará el futuro, no solamente nuestro, sino el de las siguientes generaciones. Por eso la Biblia es tan clara cuando habla de cambio. El apóstol Pablo enseña en Efesios 4 de la nueva vida en Cristo, ¿no? Y les voy a leer del versículo 22 en adelante. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, hay un pasado antes de Cristo. Entonces sí afecta, ¿no? Entonces sí afecta, porque al que dice no, eso no, ahí dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, costumbres, hábitos, tradiciones, cultura, creencias, dice allí, despojaos del viejo hombre. No es Dios te va a despojar, no, es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, tú tienes que identificar qué hay de ese pasado que no está acorde a la palabra. Y que está afectando la relación matrimonial. Tiene que ver con maneras de expresarnos, tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con manejos financieros, tiene que ver con el papel del esposo o del hombre, que se aprendió el papel en el hogar, de la mujer, de la esposa, de la madre, del padre dentro del hogar. Todo eso lo aprendimos en el hogar y es un desaprender para poder aprender. Aquí dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un vicio, es una costumbre, es algo de lo que no has podido soltarte, es un vicio. Y pero son deseos engañosos. Solamente en Cristo lo podemos hacer. ¿Y por qué son deseos engañosos? Porque lo llevan a uno a que actúe de tal manera que uno cree que lo está haciendo bien. Está bien, pero y lo que sucede es que, claro, y lo que sucede es que está trayendo un resultado que no es bueno. Pensando como tú dices, mi amor, no le hago mal a nadie, no me parece que esté mal, y resulta que no soy tan malo como fulanito. Claro, estamos totalmente equivocados en esa manera de pensar y de ser. El versículo 23 de Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu, renovación. ¿Cómo llega esa renovación? Pues tengo que ir a la palabra. O sea, no puedo renovarme mirando la telenovela, el noticiero, mi vecina, el caso de Lady Di o su historia. No. Le aseguro que los partidos de la final, entramos ahora a los octavos de final, creo que entramos, no le van a renovar su espíritu ni su mente. Lo divierten a uno, sí, sobre todo si gana Santa Fe, pues mucho mejor. Pero... Esa cuñada fuera, ¿no? Vamos a continuar. Renovaos del espíritu de vuestra mente. Aquí hay que renovar lo que está aquí. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si mi contacto con la palabra de Dios es muy escaso, ¿cómo voy a saber cómo me tengo que vestir? El nuevo hombre lo conozco, la nueva mujer la conozco en lo que dice la palabra, porque mi vida está en Cristo. Entonces tengo que dejar un pasado, pero bueno, dejo mi pasado y ahora ¿qué hago? ¿Cuál es el estilo de vida que debo seguir? Tengo que mirar lo que dice la palabra. Me encanta, hace años, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, conocimos al doctor James Dobson, un psicólogo de familia cristiano, tremendo hombre de Dios, que tiene un programa que se llama Enfoque a la Familia. Y él tiene muchos libros, se los recomendamos, acerca de la educación, de la comunicación, todo lo que tenga que ver con la relación de pareja y la familia en general. Pero él daba unos consejos acerca de hábitos que tenemos que identificar dentro del matrimonio y no seguir allí. Son hábitos que vienen como herencias. Herencias que vimos en nuestra casa, papá y mamá los tenían, y nuestro papá y mamá pues son lindos, yo los amo, pero muchas cosas que nos enseñaron no están conforme a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que identificarlo. Tal vez en tu caso sea algunos de los que vamos a nombrar, en el caso de otra pareja sean otras cosas que tal vez no digamos esta noche, pero que tienes que identificar
para poder arrepentirte, porque si no los identificas, ¿cómo haces para cambiar esa pasada manera de vivir y vivir en la nueva que Dios Ahora, te quiere dar? hay varias cosas que el Señor le revelará a cada uno de acuerdo a lo que ha sido su Claro. creencia, su educación. Uno tiene que ir en oración, digamos ¿no? que estos son los que se dan con mayor frecuencia. Número 1, vamos a Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Primer hábito que es destructivo, que tiene que ver con un pasado, que no trae bendición para la pareja, tiene que ver con la crítica. Esa crítica continua que se hace dentro de la relación de pareja, dentro del matrimonio y dentro del hogar. Y eso es muy fuerte, que es un área de maldición heredada de padres, de abuelos y aún de bisabuelos y tatarabuelos, en donde si vos haces memoria del hogar paterno, del hogar materno, vas a encontrar que constantemente había una crítica, que constantemente era el uno y el otro. No, es que esto no, es que si viera, es que su papá viera lo que hizo. ¿Tú viviste parte de esa historia? Sí, claro, obviamente, porque pues yo soy la mayor de 4 hermanos, entonces muchas veces cuando mi papá hacía algo incorrecto, mi mamá pues me comentaba a mí, es que su papá es que es el colmo, y uno comienza a criticar, Claro. criticar y atacar. Y es un modelo que se va llevando O sea, tú me estás diciendo que yo viví esa historia porque yo la repetí. al principio. Al principio, como por cuántos años. Claro, al principio se repite la historia, repite. porque indudablemente, y yo repetí la historia. Imagínense una mamá que se separa desde los 6 años, que cuando yo tenía 6 años se separa. Mi padre muere cuando yo tenía 9, 10 años. Por lo tanto, de ahí en adelante desde los 6 años, levantar un hogar solo, a trabajar, a educar, todo eso. Entonces se volvió la protectora también, y dentro de la casa el hombre hacía muy poquito. Y se centra en lo negativo, ¿no? Porque obviamente Y se centraba en lo dolor, negativo, claro, pero dentro de la crítica era muy fuerte, ¿no? Eso es una parte, y uno llega al hogar con unos conceptos metidos adentro a formar un matrimonio que es muy harto. Y la crítica obviamente continua lleva al divorcio, claro, y a la separación. Y a una parte negativa donde hay una jartera dentro del hogar. Comienza uno a ver todo lo malo. Mire, cuando no se dan cuenta primero, esta persona de qué hogar viene. Hoy le estoy hablando a los solteros, al que le está gustando una persona, otra persona, pilas con la manera como ese hogar, como esa persona fue creada, porque muchas de esas cosas van a venir al hogar. Ahora, a menos que tomen una determinación de romper la maldición y de trabajar en esa parte. Por eso es tan importante los procesos del noviazgo, o sea, antes del matrimonio, hacerlos bien, porque obviamente todos venimos con cantidad de conflictos de padres que no conocieron nunca al Señor. Tenemos que aprender a cambiar esas cosas. Lo segundo, continua. Lucas 11:17. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Otro hábito que se ve mucho es la división dentro de los hogares, o sea, entre lo de él y lo de ella, lo que yo gano y lo que tú ganas. Y eso lo ha reforzado mucho todo lo que es una creciente filosofía humanista, donde es deme mi espacio, yo necesito tener mi espacio, yo necesito tener no se meta en lo mío. No se meta en lo mío, no vaya a mirar, no vaya a coger, tengo mi cuenta, yo manejo mi parte financiera, usted maneja la suya. Todo eso es totalmente contrario a la palabra, porque dice que los dos serán una sola carne. Una sola carne. Y cuando se maneja lo del uno y lo del otro, es tremendo, porque es una casa dividida. ¿Cuántas parejas o cuántos matrimonios de pronto el hombre, si usted lo aprendió en su casa, el papá manejaba sus cosas, y cuando la mamá le decía: mijo, ¿usted qué está haciendo? Ah, esas son mis cosas, no se meta. Y cuando eso sucedía, terrible, porque claro, de pronto fallece uno de los dos y yo no sé lo que hacía su papá. Sí. Yo no sé de qué vivía él. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea cuánto tenía en el banco. Eso no sucedió en nuestro caso particular. Y en el caso nuestro cuando también. Mi padre murió, no sabíamos qué tenía, sí sabíamos en qué trabajaba,
pero no qué plata había, qué se debía, no porque él era el que hacía todo solo y nadie se metía en eso. Nadie, eso Era era un una poquito casa de cultura dividida, machista, de tal vez. machista que viene de nuestras generaciones pasadas. En el caso nuestro fue igual. Cuando mi padre muere, mi madre no estaba enterada absolutamente de nada, absolutamente nada de nada. Si hubo algo, se perdió. No, y en nuestro caso llegaron los acreedores, que es que me están debiendo tanto, que es que tengo estas facturas, que es que, bueno, y comenzamos a ver que lo que se había ganado por año se perdió en un momento. Sí. Porque no sabíamos. Ahora, hoy en día las parejas cristianas que nos están viendo, por favor, no pueden permitir esto. Una casa dividida no puede prosperar. Y esto es para que se arrepientan, para que realmente digan, Señor, perdónanos por haber permitido la división dentro del hogar, perdónanos por habernos criticado el uno al otro y ver siempre lo negativo, porque si no van rumbo a la separación y no es lo que Dios quiere, ¿no? No es lo que Dios quiere. Otro hábito pecaminoso. Otro hábito. Salmo 127, tú que tienes una visión... 2020. 2020. Salmo 127 está después del... Dice Salmo que 127, herencia, versículo, dice, ¿lo leo todo? El versículo 3 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces hay una costumbre, y eso viene de generaciones atrás, que es poner como en stand-by, poner en stand-by, en espera, en pause, en mute, la relación de pareja. Por los hijos. Por los hijos. Esperen, mientras estamos en la época de crianza, mientras se pasa la dieta de 2 años, mientras... Y entonces es absurdo, o sea, yo no sé por qué, pero estamos viendo una nueva generación que parece que el tener hijos fuera una enfermedad. Terrible. Es terrible, seguramente por lo que fueron levantados muy débiles y no esa generación fuerte como una generación anterior. No, le exigían de todo, tenía que lavar, planchar, cocinar, es muy peligroso hacer de todo. eso, es Hoy muy en peligroso. Día los padres nos hemos equivocado en eso. No, el niño que no lo haga. No, venga, yo le hago la... No, y centrados en los hijos, todo es en los hijos. Lo que el hijo quiera. No, y eso es un error. Aún nosotros cometimos un pedazo de error en eso. Muy fuerte. Centramos mucho tiempo y muchas cosas en los hijos y podíamos haber tenido tiempos de descuidarnos nosotros. Y no puede usted descuidarse, es un error gravísimo que, de acuerdo a una vivencia anterior y de acuerdo a lo que aprendió en el hogar tal vez también, ¿no? A esa parte del pasado, entonces, cuando los niños han crecido, usted no puede permitirse que el nido quedó vacío, el nido seguirá lleno porque entre los dos nos cuidamos. Sí, porque entre todo los dependía dos. de los hijos, entonces se casan, se van o bueno, Dios tiene destinos para ellos, entonces ya no saben qué hacer. ¿Qué pasó con mi relación de pareja? Se acabó porque no están los hijos. No, no tienen de qué hablar. No, ya no. Ya se fue el muchachito y ahora ¿qué hacemos? Ahora se fue la muchachita y ¿de qué vamos a hacer? No. Nunca olviden que hicieron un pacto matrimonial para cuidarse, amarse, protegerse toda la vida hasta que la muerte los separe. Y los hijos son un regalo, claro que sí, pero modele el tipo de matrimonio que hará que sus hijos también deseen casarse, que deseen tener hijos, pero enséñenle la manera correcta. El ejemplo debe estar allí en la manera como ustedes dos se tratan. Demuéstrenle siempre a sus hijos que ustedes son la parte fundamental, claro, con su relación a Dios, pero no que se desvivió, ay, yo me desvivo. Y yo he visto cómo hay momentos, esposas que abandonan la parte del marido, y es el momento cuando llega la fulana, la sultana y la mengana. Es la sultana. Cuando llega la mujer adúltera, que la llama la palabra, endulzadora, y oye, te veo descuidado, sí, claro, y te dieron desayunito y te no sé qué. No le dé lugar al diablo, bajo ningún punto de vista. Siempre es un fundamento mi pareja y tengo que cuidar. Es lo más importante. La relación de matrimonio y que mis hijos puedan ver. De los hijos. Claro, mis hijos puedan ver esa relación, cómo se ha fortalecido y cómo
ellos no van a estar por encima de la relación bajo ningún No, y punto eso, de vista. eso implica inclusive cuando se van a corregir. ¿Por qué corrigió al niño así? ¿Por qué le dijo al niño sí, señora. o a la niña? Y entonces se ponen a pelear en la Claro. corrección con el hijo porque no No. están unidos. Su papá dijo esto, pero ay, vaya, es que él a veces debe ser que perdió el Santa Fe. Vaya, mija, vaya No, allí. o su mamá, es que su mamá es tan cantaleta, Ay, no le haga su caso. mamá, ahora qué vamos a hacer. Ay, seguramente tiene aquello. No, qué cosa tan grave. Nunca eso debe estar dentro de nuestro hogar y de nuestra familia. Y esto viene también, este siguiente hábito, o sea, hay que arrepentirse de eso, de haberle dado Totalmente. primer lugar a los hijos. O sea, primer lugar a Dios, pero luego está su pareja, ¿no? Sí, claro. Eso tiene que ver con el otro hábito que no es sano, que es el doctor Dobson lo llama como darse mutuamente las obras. ¿Qué significa eso? Recién casados, usted era atendiendo a su esposo, La atención, el lo que quería, el detalle. detalle, el desayunito como a él le gustaba, el almuerzo Es más, como a él en le el noviazgo, gustaba. en el noviazgo. No, y recién casados, ay, los no, primeros eso era años. flores ¿No? y una tarjeta y no sé qué, y usted le dejaba una esquela y se la colocaba No. y le echaba unas goticas del perfume y entonces cuando ella decía, No, y salía él y le traía algún detallito a ella, Yes. o lo contrario, estaban pensando siempre cómo alimentar esa llama del amor romántico. Pero en la medida que pasó el tiempo, ahora se están dando las obras. O sea, ya no es importante Ya no él, ya no es importante ella, sino que sencillamente lo que me queda, el tiempito que me queda. mira, todo esto, pónganse a pensar algo y escríbanos allí, escríbanos en el chat de Facebook o en el chat de YouTube. ¿No vivió usted eso de sus padres? ¿No es algo que es una herencia muy clara, Sí, muy fuerte. muy fuerte de un pasado y que fácilmente entra como a formar parte del vestido? Por eso dice, despojaos Del viejo hombre. despojaos del viejo hombre, está viciado. Cuando eso es engañoso, es como dice, venga aquí a esta calle oscura para atacarlo. No, por ejemplo, eso llegó no. el papá o la mamá de la calle. Entonces le traen un detallito al niño. Ay, mi amor, te traje este bombón. Y a la esposa, no, primero ella o primero él. Claro. Que los hijos puedan ver que usted valora esa relación de pacto y que es prioridad cuidar y embellecer a su esposa o cuidar y fortalecer esa autoridad del hombre. Cuando hacemos mercado con los chicos, Victoria, por ejemplo, dice, ay, tan rico esto. Tan rica la No, chocolatina. yo voy a comprar, pero le compro a tu mamá. No, sí, tu mamá. Y a ver qué más le gusta. Ay, esta es la fruta que le gusta a tu mamá. Entonces ya tienen una claridad de que no es, ellos no son, ay, no, el primero, no, primero está lo primero. Esa es, nadie hace daño a su propia carne y Martica es mi propia carne, somos una sola carne, O sea, entonces me la bendice. cuido y la sustento. Me bendice. Yes. Así es que esfuércense, queridas parejas, por darle lo mejor al otro. Siempre profundicen en darse amor, respeto, amistad en todas las etapas de su matrimonio. El siguiente hábito. Número 5, este es interesante. Efesios, capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un hábito que es horrible, que es guardar los rencores y llevar la cuenta. Sí, terrible. Lleva la cuenta. Esta es otra. Le voy contando, ¿no? La voy teniendo en cuenta. ¿Cuántas cosas usted escuchó de su mamá que su papá le hizo? ¿Cuántas cosas de su papá que su mamá le hizo? Eso es cosas tenaces y es tan fácil que eso se vaya adhiriendo que después, cuando está formando, después de los años de formar un hogar, aún esto sale a relucir, porque llevaba años guardando, porque llevaba años llevándole echando en cara, la ¿no? cuenta. Así se acuerda Claro hace años que cuando es. tal cosa. No, terrible. Claro, entonces, esas situaciones que fueron molestas, a veces lo que hacemos es callar, pero callar para adentro, comer para adentro. Usted muestra una sonrisa, pero por dentro está diciendo,
esta se la voy a pasar, esta se la paso, no quiero discutir. Señor, tú sabes que yo no quiero discutir. Señor, tú, si es cristiano, ¿no? Es cristiano, sí. Yo no quiero, y la guarda, y la semana siguiente la guarda, y el mes siguiente la guarda, y lleva 5 años guardando, pero de pronto a los 5 años explota. ¿Por qué razón? Porque no se trata de guardar. La vida cristiana tiene que ver con perdón. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted tiene que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces. No, 70 veces 7, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Entonces, debe ser así, debemos reconciliación ser, de inmediato. Como parejas debemos ser muy pilas, porque muchas veces el enemigo se ha instaurado en el hogar y es el que tiene el dominio, y tiene el dominio con base en que hemos guardado y nos hemos quedado callados y tenemos la sonrisa, pero por dentro estamos mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, perdonar, y perdonar es soltar, ir delante del Señor y decir, Señor, tengo dolor en mi corazón, tengo esto que me dijo, me dolió profundamente y quiero entregártelo a ti. Pero número 2, hablar en santa paz, no se ponga el sol sobre el enojo. Y hay que aprender a tener cuentas corticas, cuentas, ¿no? claras y corticas. Obviamente en esa reconciliación se reconstruye la confianza, claro, para que la amargura no encuentre lugar en medio de la relación de pareja ni raíz en el corazón. Acuérdese que una raíz de amargura dice que contamina todo, y estorba las oraciones, todo. Entonces, esas heridas antiguas son como municiones, como una ráfaga, sí. No guarden municiones, no necesita andar armado. Es andar desarmado significa estoy fresco, estoy tranquilo, de tal manera que si llega a haber una ofensa tengo la capacidad de perdonar y perdone. Mucho de lo que tiene que ver con ese pasado de maldición es el pasado de padres y abuelos que no se perdonaron, que siguieron viviendo juntos, sí, pero nunca se perdonaron las ofensas, nunca se perdonaron las situaciones que vivieron mal. Y esa es una herencia que trata de venir, es una carretera de iniquidad impresionante que trata desde atrás, trata de venir a la generación, y uno tiene que tomar las decisiones de decir, esto no va a ser el matrimonio. Señor, tú nos redimiste de la iniquidad, tú pagaste el precio de la maldición por nosotros, no acepto esa maldición, y yo no me voy a comportar como se comportó mi papá, no me voy a comportar como se comportó mi mamá, no voy a tener las mismas emociones y sentimientos tóxicos que tienen ellos. Ahí sí es cierto que para cuando venga eso tóxico, tapabocas, ahí sí. Ahí sí, bueno, careta, tapabocas, todo eso no va a penetrar en mí, porque yo soy nuevo y en Cristo Jesús. Y si penetró, pues se requiere un arrepentimiento delante del Señor y decirle, Señor, esto ha estado en mi torrente sanguíneo, en mi ADN, mi código genético lo he traído, y ha hecho daño a usted y a la siguiente generación. Y la idea es que haya un corte con hasta hoy, hasta ahora, en esto que le estamos diciendo, y pueda venir lo que es el cambio a la siguiente generación. ¿Qué más tenemos? ¿Será que alcanzamos a dar otro? Sí, yo creo que alcanzamos a dar el último. Otro hábito que es tremendo, del cual tenemos que arrepentirnos, es confiar en nuestros sentimientos más que en nuestros compromisos. ¿Cómo así? Hay días en que usted, pues, de pronto no se sentirá tan a gusto o tan contento en el matrimonio, sí, porque claro, es que somos seres humanos, imperfectos, y habrá cosas que chocarán. Sí. Pero usted nunca olvide que hizo un pacto delante de Dios, jamás lo olvide, nunca. Y viva de acuerdo a ese compromiso. Porque esos sentimientos, si usted permite que avancen, que no me gustó lo que me dijo, hoy estoy molesto por esto, por aquello, entonces eso hará que, como tú decías ahorita,
el enemigo coloque algo o alguien Claro. y lleve al adulterio. Y sobre todo la primera etapa es aquí, ¿no? Porque de los La mente. sentimientos se comunica con esta La parte mente. y vienen los pensamientos que crean Mis argumentos. sentimientos son volubles. Hoy Claro. estoy feliz, mañana no, hoy estoy contento. Pero se van creando argumentos, los argumentos se van creando fortalezas y es cuando vienen, como el enemigo va moviendo sus fichas, y es cuando vienen las terceras personas, es cuando viene la apertura a vicios, es cuando viene la apertura a la pornografía, Amistades incorrectas, es cuando vienen al juego, hay muchas cosas. tantas cosas que el enemigo puede planear. ¿Por qué razón? Porque nos estamos basando en emociones, en sentimientos. Nosotros no nos podemos basar en emociones. Aquí hay un pacto. Un pacto. Y dice que hay un pacto matrimonial y que el pacto matrimonial tiene que honrarse. Por lo tanto, yo no voy a permitir argumentarme contra mi cónyuge, por el amor de Dios. ¿Cómo me voy a argumentar y a decir, no hay problema? No, al revés, voy a decirle, es un pacto, yo no permito que esta emoción, que este sentimiento domine, lo llevo a la cruz del Calvario, lo crucifico, pasiones y deseos, dice Pablo, y lo que domina en mí es lo que está escrito en la palabra. Y es el genuino amor. Las parejas que mejor funcionan, o sea, que llevan un matrimonio estable, sólido, han descubierto que el amor es un compromiso, no un sentimiento. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por encima de los sentimientos está ese amor sacrificial, ese amor de pacto. El amor de que Cristo hicimos en mi corazón. Es ese. frente al altar. ¿Qué hacer entonces? Ya vimos algunos hábitos, costumbres, Ahora, ya hemos en hablado las de lo parejas que de es. pronto hay otros, ¿no? Que tienen que Claro. identificar y el Espíritu Santo les revelará. Claro, hay muchos que son, por ejemplo, tomar decisiones, yo tomo mis decisiones y vos tomas las tuyas. No, las decisiones son consultadas, el manejo financiero es entre los dos. Bueno, hay muchas cosas O que intentar vienen cambiar al otro, ¿no? del No se pasado. puede. Eso, que cambiarlo, es que vos no sos como yo quiero que seas. No, eso O el es lo egoísmo. original que La le hizo verdad es Dios. que, mi amor, cada pareja se dará cuenta lo que le molesta, por ejemplo, de su papá y de su mamá. Y lo están repitiendo en su casa. De inmediato lo identifica. Cuando uno está en Cristo, el Espíritu Santo le hace a uno que eso le choque. Sí. Por eso es que hay que identificarlo de acuerdo a su relación y arrepentirse y vestirse del nuevo hombre. De la ¿Qué nueva hay que hacer? relación. Vamos a ir rápidamente, apunte por favor, escriba por favor, no sea mentalmente. Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aspecto número 1, arrepentimiento. Y por eso cada vez que nombrábamos un punto, Martica, más que yo decía, debe arrepentirse de. Lo primero es un arrepentimiento, y arrepentimiento es ir delante del Señor y decirle al Señor, mira Señor, esto ha estado en mi vida, esto ha estado en mi matrimonio, yo me arrepiento, pero que sea algo que usted suelta, que haya un desprendimiento. El arrepentimiento implica no solamente las palabras, Es un dolor profundo. sino un desprendimiento interno en donde suelto eso que ha estado en mi vida, que ha estado en mi casa, que ha estado en mi familia, y entonces lo suelto para seguir lo que está escrito Sí. en la palabra Puede que diga, uy, me de da Dios. rabia, no quiero, pero lo hago, lo hago, y van a ver los beneficios. Número 2. La renovación de la mente, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una renovación diaria. Usted no puede dejar de renovar su mente con la palabra de Dios, sobre todo para tener una excelente relación matrimonial. Es lo más importante, por favor. A veces el diablo le hace pensar a la persona que está perdiendo el tiempo por orar o por leer la Biblia. No, al contrario, usted se está adiestrando, se está transformando para tener el mejor hogar. Y es la mejor manera en que uno puede renovarse. No nos podemos renovar si no es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a traer que nosotros podamos ser
esas personas nuevas, que podamos vivir esa vida nueva en el nombre de Cristo Jesús. Y Creo que se dejamos vive ahí esos 2 punticos. esa vida nueva, es muy importante. Sí, esos dos son claves, pero hay un punto final también, donde está en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, versículo 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Hay una vana manera de vivir que el Señor nos rescató. ¿Cómo? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo identificamos, nos arrepentimos. Una vez que nos arrepentimos, aplicamos la sangre de Jesús sobre esa área específica, esa costumbre, ese hábito, esa forma de tratarse. Renunciamos a eso, a esa maldición, y se la entregamos a Cristo, pero tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Tomamos la palabra, decimos qué dice la Biblia al respecto. La conducta contraria. Ojo con esto, conductas contrarias, diferente a lo que venimos haciendo. Venimos haciendo esto, ahora no más, y me obligo, escúchelo, nos obligamos a hacer lo que está escrito acá. Y cuando nos obligamos a hacer eso, se llama una obediencia, y esa obediencia trae siempre bendición. Amén. Vamos a orar y vamos a colocar aquellos aspectos que hemos tratado en este día, esta noche que hemos tratado, para que usted pueda recordarlos y para que podamos orar delante del Señor y podamos tener tiempos de refrigerio en el nombre de Cristo Jesús. A cerrar sus ojos, tómense primero de la mano y después cierren los ojos. No, cierren los ojos y tómense de la mano, no. Tómense de la mano y cierren los ojos. Y le voy a decir con nosotros: Padre, nos presentamos en esta noche delante de ti. Queremos presentar nuestro hogar, Señor. Queremos presentar esas áreas de costumbres, de hábitos, de creencias, de maneras de ser que vienen de un pasado y que impactaron nuestro hogar, que han impactado nuestro matrimonio, que han impactado nuestra relación de pacto de una manera negativa. Cosas que aprendimos de padre y madre, de abuelos, de bisabuelos, que han venido muchas veces de generación en generación. Aspectos que aprendimos tal vez en el barrio, que aprendimos tal vez en el ambiente en donde nosotros nos criamos, nos desarrollamos, pero que son contrarias a tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por esa crítica continua, Señor, que hemos mantenido como pareja. Perdónanos, Señor, por haber traído división a nuestro hogar en decir lo mío y lo tuyo, allá lo tuyo y allá lo mío. Perdónanos por esa herencia horrible, Señor, de haber puesto esa pausa en el matrimonio cuando llegaron los hijos, cuando vivimos los tiempos de la crianza, en donde tal vez nos despreocupamos el uno del otro, en donde tal vez dejamos a un lado, Señor, el romance, la atención, el cuidado, esa parte del detalle entre el uno y el otro, por dedicarnos a los hijos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tal vez al principio había tantas cosas bonitas, nos escribíamos, estábamos tan pendientes, pero ya hoy en día tal vez están pendientes de cómo pagar el recibo, del trabajo, de los partidos de fútbol, del programa que tiene que ver con la cocina. Tantas cosas, Señor, que son distractores, en donde ya no nos estamos atendiendo el uno al otro, Señor. Perdónanos por guardar rencor. Perdónanos si hoy estás viendo en nuestra casa una raíz de amargura que hemos tal vez nutrido con el rencor, que hemos nutrido a través de todos estos puntos, Señor. Perdónanos por haber confiado más en nuestros sentimientos que en nuestros compromisos de la palabra, en nuestros compromisos del pacto matrimonial. Hoy nos arrepentimos, Señor. Que tú te puedas arrepentir de todo corazón
Y dile conmigo: Señor, eso que vino de nuestros padres, perdona a nuestros padres, perdona abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, el trato que ellos tuvieron como parejas, hicieron esto mismo, Señor, en sus matrimonios. Hoy nosotros renunciamos a esa maldición, renunciamos a esa herencia, porque está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque es maldito el que es colgado en un madero. Hoy, Padre, estamos clamándote a ti, que la sangre del Cordero inmolado de Dios sea aplicada sobre nuestro matrimonio, absorbiendo cada una de estas acciones, de estas formas de tratar nuestro matrimonio, absorbiendo, Señor, cada uno de nuestros comportamientos. Señor, esa sangre los absorbe. Y dile conmigo: y los argumentos que se levantaron para robar, matar y destruir en nuestro matrimonio, para que viniera enfermedad, para que viniera adulterio, para que vinieran sobre nuestros hijos lo incorrecto, esos argumentos son quitados de en medio y son clavados en la cruz del Calvario, y allí quedan cancelados. La deuda ha sido cancelada en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, te estamos pidiendo que nos des la luz del Evangelio para comenzar a actuar de acuerdo a tu palabra, contrario a lo que heredamos. Nos despojamos de ese viejo hombre y, Señor, nos revestimos del nuevo hombre. En nuestra mente renueva nuestra manera de pensar, renueva con tu palabra, Señor, nuestros pensamientos. Nuestras acciones serán de acuerdo a esta palabra, Señor. Hoy te clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele la palabra, que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestro espíritu tome la palabra y traiga esa renovación. No queremos, Señor, seguir teniendo las mismas actitudes, los mismos comportamientos. Se corta hoy eso de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y por un momento va a mirar a su pareja y le va a decir: primero los hombres, mi amor, yo te quiero pedir perdón, porque muchas veces estos comportamientos los he tenido. Perdóname, por favor. Yo me arrepiento de eso y de esa herencia. La dejo en la cruz del Calvario y allí queda enclavada en el nombre de Jesús. Te perdono. Y tú como mujer también le vas a decir: mi amor, yo te quiero pedir perdón, porque hoy el Señor me ha revelado muchas cosas que he traído de mi pasado y que no están correctas, y hoy las dejo en la cruz del Calvario y me arrepiento de todo corazón y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cambiar, en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname. Te perdono también, y sé que el Señor también nos perdonó, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Y declaramos la bendición. Declare sobre mi hogar, dígalo: yo declaro la bendición, declaro sobre mis hijos, declaro sobre mi pacto matrimonial bendición, armonía, paz, integridad, honestidad, gozo, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros siempre, cada viernes. Sé que estamos aprendiendo todos y también refrescando muchas cosas que tal vez se nos han olvidado, para ponerlas por obra y vivir en bendición. Dios los bendiga. Este es su programa Por Siempre. Les recordamos que estamos en toque de queda. A partir de mañana al mediodía toque de queda. Por lo tanto, la reunión de jóvenes va a ser virtual. Y la reunión del domingo va a ser virtual. 9:30 de la mañana vamos a hacer la transmisión. Única reunión el domingo. Conéctese a través de YouTube y a través de Facebook Live a las 9:30 de la mañana. Ahí estaremos en la reunión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Sueños. Chao, chao. No, a las 9:30 conéctense. Vamos a tener oración. Intercesión ahorita. De acá salimos corriendo, vamos para la intercesión. Chao, chao. Bendiciones.